Hola, ¿cómo están? Un saludo desde acá, desde Venezuela, desde Mérida, una de las ciudades más lindas del país, con mucho respeto para todos los que vivimos acá en Venezuela. Estamos dándoles la bienvenida a este evento tan maravilloso que ha sido organizado y ha sido realizado con todo el esfuerzo para poder presentar algo de lo que tenemos desde los avances científicos en lo que tiene que ver de la medicina regenerativa y los tratamientos en estética facial, que ahora son extraordinarios y han ganado mucha renombranza con este paso del tiempo, y que ahora en estos momentos necesitamos darle a conocer al mundo todo lo que se está haciendo a nivel de, digamos, de procedimientos científicos, clínicos, in vitro y in vivo, de muchas terapéuticas que estamos aplicando. Bueno, vamos a conversar hoy acerca de la fibrina autóloga y el dimetilaminoetanol para el rejuvenecimiento facial. Dos compuestos extraordinarios que, lejos de trabajar aislados, hemos podido demostrar a través de nuestros procedimientos científicos que los resultados en conjunto mejoran la calidad de los tratamientos y mejoran la respuesta que tenemos en función del tiempo con nuestros pacientes. Entonces, no vamos a hacer digamos, un compendio muy largo de lo que tiene que ver con la parte del envejecimiento. Solo vamos a tomar algunos factores importantes que tienen que ver con la parte del envejecimiento facial. La piel refleja uno de los primeros síntomas de envejecimiento natural porque, como todos los órganos, sufre un proceso morforregresivo. Factores intrínsecos y extrínsecos en el envejecimiento de la piel son comunes: vías celulares y moleculares que median la respuesta cutánea, y esos deterioros lógicos y fisiológicos como el brillo, la firmeza, son las claves para la estética. Esto ha ganado una especial atención, a pesar de que hemos observado con el paso del tiempo que los tratamientos con rellenos dérmicos a nivel de planos profundos dan muy buenos resultados. Pero, sin embargo, si no tenemos una buena respuesta de la piel y no tenemos un buen tratamiento para la piel, el resultado del tratamiento final no será tan efectivo. Alteraciones a nivel del tejido conectivo, principalmente correspondientes a una reducción de la matriz extracelular, han llamado la atención de muchos investigadores en el área. Pero, ¿cuáles son los cambios celulares que experimenta el fibroblasto, entre otras células, por supuesto? Vamos a hablar de él porque es la célula madre, digámoslo así, ¿verdad? El fibroblasto cae en un estado de senescencia celular. Ese es un fenómeno que tradicionalmente se ha caracterizado por la detención de la proliferación de células posmitóticas como resultado de algún tipo de daño en el caso que fuese una patología. Pero actualmente se sabe que es una consecuencia del acortamiento telomérico después de repetidas divisiones celulares, y también puede ser inducido por estrés. Entonces, estamos en presencia de una pérdida o de una disminución de la capacidad regenerativa y proliferativa del fibroblasto, que es la célula capaz de producir todos los componentes de la matriz extracelular y mantener viva esa matriz. Los fibroblastos, cuando caen en etapa de senescencia, responden y se adaptan, digamos que caen o adaptándose a un fenotipo senescente frente a varias señales intrínsecas, extrínsecas que no se conocen aún. Las células senescentes se han propuesto o se ha dicho que son incapaces de autorrenovarse, y estas células podrían contribuir a fenotipos de envejecimiento típico como el fallo inmunológico, la pobre cicatrización, fallas en la atrofia de la piel, etc. Tenemos muchos factores que pueden ser coadyuvantes de este proceso, y se presume que estos fenotipos surgen debido a la pérdida de capacidad proliferativa celular, y por tanto la capacidad regenerativa del tejido se ve enormemente alterada. Surgiría una pregunta: ¿cómo estimularlas, verdad? ¿Cómo logramos nosotros sacarlas de ese estado de senescencia para que vuelvan a ser lo que fueron en un principio, o al menos recuperar en parte ese estado de reproducción específico que tienen las células para mantener ese estatus de la piel? ¿Cómo estimular estromas, células y ligandos para lograr sacarlos de la senescencia celular? Esa es una pregunta que nos hemos hecho durante mucho tiempo, durante los años, y que nos ha dejado ver muchas cosas con el paso del tiempo, lo que nos permite hacernos lógicamente ciertas propuestas para poder establecer qué es lo que podemos hacer. Entonces, cuando queremos nosotros sacar a una célula del estado de senescencia, obligatoriamente hacemos que esa célula caiga en lo que se conoce como estrés biológico.
¿A qué hemos llamado el estrés biológico? Es la respuesta del organismo ante cualquier agresión al que se lo somete. La única forma de sacar al fibroblasto de la senescencia es a través de la agresión controlada. Es el modo como el cuerpo reacciona a un desafío. Cuando nosotros hacemos procedimientos de estética o hacemos procedimientos para redensificación dérmica, nosotros estamos retando al cuerpo a que responda ante el tratamiento que nosotros le estamos colocando. Entonces, esa respuesta, ¿verdad? Esa agresión, mientras más controlada sea, mucho mejor, porque yo puedo controlar en muchos casos la respuesta de la célula, incluso la respuesta del estroma completo, en función a la agresión que yo haya realizado. Cuando se realizan estos tipos de estrés biológico, tenemos dos respuestas, una respuesta local, que va dirigida específicamente al fin de cicatrizar las heridas, es decir, de lograr conseguir una respuesta controlada y una respuesta a nivel sistémico que se viene dada por los fenómenos neurológicos, endocrinos y metabólicos para mantener un medio interno sano. Entonces, esa respuesta va encaminada a restaurar homeostasis y mantener la integridad para hacer salir de la situación de estrés al tejido al que yo lo he sometido. Entonces, esa respuesta biológica es la respuesta a la agresión dirigida y controlada que yo he hecho o que hemos realizado sobre la estructura para que el fibroblasto se vea en la necesidad de responder y salir de ese estado de senescencia. Pero esa agresión biológica ante el proceso fisiológico, que en este caso sería el proceso de envejecimiento, se define como cualquier acción que usted realice a la estructura facial generando un estrés. Esa respuesta a la agresión física es mediada por la hipófisis y hay una liberación de adrenalina adicional. Estamos hablando de unos consecutivos pasos que dan una respuesta final. No estamos hablando solamente de lo que hacemos sobre la piel, sino de esas respuestas consecutivas para que lleguemos al punto final, que es generar la alostasis. Cuando hablamos de alostasis, numerosas modificaciones con parámetros de tiempos espaciales y rápidos que a largo plazo el organismo implementa ante situaciones estresantes provenientes del medio externo. Adapta los cambios, se consigue con estructura y se consigue con elementos que nosotros adicionamos a ese estrés que permiten que la célula que está funcionando en el tiempo permanezca estable y que esa estabilidad que le damos sea partícipe de los compuestos que estamos colocando adicionalmente a ese estrés que estamos causando. Ha sido ampliamente estudiada la alostasis para cuantificar y medir diferencias sucesivas y parámetros que el organismo se ve forzado a hacer para adaptarse a diferentes situaciones. Siempre me hacen una pregunta que la verdad es importante conocer. ¿Con qué frecuencia yo debo someter mi organismo o mi tejido a un estrés biológico para generar una respuesta fibroblástica? Los estudios han demostrado que los procesos de envejecimiento afectan las actividades enzimáticas relacionadas con la síntesis, modelado y catabolismo de componentes de la matriz extracelular de la dermis, induciendo una reducción de la densidad de la matriz extracelular y su calidad también se ve afectada. Pero las actividades biosintéticas hacen que el colágeno recién formado, el que nosotros hemos logrado que se forme inmediatamente después de hacer un proceso alostático y generar un estrés biológico, es más susceptible a las metaloproteinasas que por naturaleza la matriz extracelular produce cuando estamos en estado de envejecimiento. Entonces, como esas fibras colágenas son más susceptibles, yo tengo que lograr que las fibras colágenas que estoy formando y que la frecuencia con la que hago el tratamiento sea mucho más sucesiva para de esa manera lograr la estabilidad de las fibras colágenas en el tiempo, porque sí, cuando yo hago un tratamiento logro que se formen fibras colágenas, mi objetivo fundamental es ese, pero también tengo que tener claro que esas fibras colágenas van a ser muy susceptibles a cambios y que esos cambios en el tiempo yo debo evitar que pasen prontamente, llamémoslo así. Entonces la frecuencia dependerá de la cantidad de metaloproteinasas que yo tenga en mi matriz extracelular y de la respuesta que yo observe en el paciente en función del tiempo.
Entonces tengo que tener cuidado de la frecuencia, porque a veces me preguntan siempre, doctora, ¿es cada 21 días o es cada cuánto? Siempre contestamos lo mismo. Todo dependerá del diagnóstico del paciente. Es muy importante analizar cuáles son los cambios que el paciente está experimentando y la respuesta tisular que vemos en función del tiempo. De eso depende cada cuándo lo voy a hacer, depende directamente del paciente. Muy bien, ya entendimos y vamos a hacer un recuento rápido, ¿verdad?, de lo que venimos hablando. Hablamos de los cambios del envejecimiento, lo que ocurre a nivel celular, los cambios que experimenta el fibroblasto, los cambios de la matriz extracelular, lo que producimos cuando hacemos o sometemos nuestro organismo a un estrés biológico, lo que pasa como respuesta alostática y la frecuencia en la que debo someter a mi paciente a ese estrés para no generar un daño o una carga alostática, digamos, estabilizada en el tiempo, porque yo no quiero que mi paciente se mantenga todo el tiempo en un estado de estrés. Contrariamente, lo que quiero siempre es que el paciente tenga una estabilidad y permitirle recuperarse. Eso dependerá del tiempo. Entonces, ¿qué hemos propuesto? ¿Por qué fibrina autólogo más dimetilaminoetanol? Por un factor importante. Tenemos una deficiencia de factores de crecimiento, es decir, no tenemos un fibroblasto capaz de reconocerlos, y además tenemos una pérdida de identidad simpática y parasimpática, lo que significa que yo necesito, o lo que proponemos en este estudio, es crear un compuesto que sea capaz de generar la función regenerativa propia que generan los materiales autólogos y además generar una respuesta neurológica apropiada, es decir, dos componentes que sabemos que tienen injerencia directa, uno sobre un tejido y otro sobre otro, y que juntos puedan hacer que nuestros pacientes tengan una mejor respuesta en más cortos periodos de tiempo, disminuyendo la carga alostática y mejorando la respuesta al estrés biológico. Eso es lo que nosotros proponemos en este estudio. Entonces, ¿qué es la fibrina? Mucho se ha hablado de la fibrina, ¿verdad? La fibrina es una preparación farmacéutica, mejor dicho, la fibrina rica en plaquetas es una preparación farmacéutica que se ha desarrollado con el fin de tratar desórdenes sanguíneos para acelerar la curación de huesos y tejido blando y que contiene alta cantidad de fibrina y plaquetas en su composición. Se considera un biomaterial autólogo que se produce por centrifugación simple de una muestra sin autocoagulante, lo que nos da una matriz de fibrina que contiene plaquetas y además leucocitos. ¿Quién diseñó la técnica? El doctor Joseph Chocron es el padre de la técnica, que es anestesiólogo, ¿verdad? Y es el inventor, como decimos nosotros, con una patente de PRF Technique, Palette Rich of Fibrin, autólogos para tratamiento de afecciones donde queremos una curación rápida. Para este procedimiento y la obtención de la fibrina utilizamos tubos inertes, a diferencia de lo que hace el doctor Anitua con su tratamiento de PRP y obtención de materiales autólogos, donde nosotros tenemos tubos con anticoagulante. Esos tubos con anticoagulante responden distinto. En este caso utilizamos tubos inertes que no tienen ningún compuesto y que se someten a centrifugación simple. Cambiando el sistema de centrifugación, puede obtener la fibrina polimerizada, que es la membrana que ustedes ven donde dice APRF, y también podemos obtener una fibrina no polimerizada que pudiese ser colocada con inyecciones y que se utilizaría en otros tipos de procedimientos. Entonces, la fibrina se obtiene por centrifugado simple de una muestra de sangre a 2000 revoluciones por minuto entre 8 y 10 minutos. Estas variaciones se las hicimos nosotros para ver cómo responde el elemento a esos cambios, porque el cambio de protocolo también es importante. Si la hacemos a 2000 revoluciones por 10 minutos, obtenemos un desecado inicial muy grande que aumenta la permeabilidad del compuesto y mejora la agregación. Y si es a 8 minutos, mejora la permeabilidad de medicamentos y permite de activos que puedan ser adheridos a ella, mejorando la estabilidad funcional. En ambos protocolos que les estamos mostrando, obtenemos membranas, no obtenemos fibrina líquida. Pero ¿qué obtenemos cuando tenemos una membrana de fibrina? ¿Qué tenemos? Con estos estudios nosotros demostramos, ¿verdad?, que obtenemos estructuras extraordinarias. Los modelos teóricos del PRF demostraron que tenemos fibrillas de fibrina, donde tenemos
citoquinas, factores de crecimiento, también tenemos células y también tenemos otros compuestos adicionales. Esto es lo que teóricamente se demostró que se obtiene. Pero con el cambio que nosotros le hicimos al protocolo, nosotros hicimos un estudio de microscopía electrónica de la muestra que obtuvimos y está publicado en la revista Acta Bioclínica para quien lo desee, método de deshidratación para el análisis de plasma rico en fibrina mediante microscopía electrónica de barrido, en la que conseguimos lo siguiente: cambiando el tiempo y no las revoluciones, obtuvimos esto. Este es nuestro coágulo de fibrina inicial y luego, al hacer un acercamiento con microscopía electrónica, vemos o observamos haces de fibrina perfectamente bien ubicados y estructuralmente bien diseñados en el espacio con este cambio que le hicimos al centrifugado. Además, entrando mucho, haciendo un acercamiento mayor, pudimos observar también los haces de fibrina, donde estaban las citoquinas y algunos factores de crecimiento inclusive que pudimos observar en nuestras muestras con los cambios que hicimos, y un poco más adentrándonos a la preparación de la muestra y ya como punto final, observamos también células. Entonces, la matriz que obtuvimos es muy similar o muy parecida a la que presentaban los modelos teóricos que vimos anteriormente, para ver si era funcionalmente activa, porque una cosa es que estructuralmente sea activa, otra es que funcionalmente sea activa. Hicimos estudios en animales de experimentación donde con la muestra que obtuvimos de fibrina vimos una respuesta en un tejido agredido sin fibrina, que es el superior que tienen ustedes, y en el inferior con fibrina a 8 días. Los resultados, ¿verdad?, demuestran una extraordinaria organización del tejido en función del tiempo, lo que nos permitió observar también que estos cambios que vimos en nuestros animales de experimentación también tenían mucho que ver con la estructura que habíamos conseguido y con el cambio de protocolo que le habíamos dado. ¿Cuál es nuestra propuesta científica? ¿Cuándo y cómo hacerla? Bueno, nosotros propusimos realizar en la fibrina que obtuvimos, enriquecerla con dimetilaminoetanol. ¿Para qué? Para disminuir la carga alostática en el momento de realizar protocolos de redensificación dérmica y no generar estrés biológicos no controlados. Basados en eso, colocamos el dimetilaminoetanol, que es un compuesto orgánico bifuncional compuesto por una amina terciaria y un alcohol primario, ¿verdad? Y que es capaz de modificar, es capaz de tener extraordinarios cambios cuando es colocado a nivel de la piel. Él tiene una cadena que es soluble en agua, lo que nos permitió pensar, si vamos a colocar un compuesto, no puede ser en una fibrina líquida, porque corremos el riesgo de que el agua que contiene ya mi fibrina líquida pueda deshidrolizar al dimetilaminoetanol. El dimetilaminoetanol, según estudios que se han realizado a través de los años, ¿verdad?, activa la función de la telomerasa, pero también trabaja a nivel nervioso activando la colina, lo que significa que tenemos un elemento con extraordinarios efectos biológicos. Estimula la síntesis de colágeno, estimula el ADN, elimina radicales libres, lo que hace que se disminuya el estrés oxidativo, potencia el rendimiento de la acetilcolina como hormona local de epitelios, lo que lo hace excelente para mejorar el tono muscular, para mejorar la respuesta de los mecanorreceptores, y el efecto tiene además un efecto benéfico en patologías inflamatorias de origen crónico, lo que nos hizo ver que teníamos enfrente a un compuesto que podía ser estable dentro de una matriz y que en función del tiempo podía permanecer y generar muy buenos resultados en nuestros pacientes. ¿Qué propusimos en nuestra propuesta experimental? Bueno, preparamos nuestra fibrina, la volvimos a observar en microscopio electrónico, observamos nuestra fibrina según nuestros protocolos y vimos cómo la fibrina prepolimerizada permitía que el dimetilaminoetanol permaneciera en su estructura sin salirse, ¿ok? Nos daba también una superficie muy, muy homogénea. Veíamos nuestra fibrina mucho más homogénea que la fibrina que habíamos visto originalmente y veíamos esa distribución de aglutinación extraordinaria que daban producto de las plaquetas, culminando la agregación plaquetaria en el coágulo. También vimos las plaquetas embebidas por los poros y vimos cómo esos poros desaparecieron. Esas partes electrolúcidas que vemos allí nos dieron mejores resultados para que viéramos cómo la estructura de la fibrina se veía mucho mejor.
También, ¿verdad? Vimos o observamos cómo al agregar fibrina y el dimetilaminoetalol a la fibrina, también teníamos protrofibrillas de fibrina y teníamos dímeros de fibrina, lo que nos permitía tener a nosotros una estructura mucho más estable en el tiempo. Es decir, si esto ocurría ahí, queríamos tener también o ver cómo nosotros podíamos trabajar con nuestros pacientes en esos casos. Las formas de cómo aplicarla, pues no es un tema que vamos a tocar acá, pero simplemente para un poco darle un poco más, digamos, de clínica, pues siempre propusimos utilizarla en forma de vectores para no utilizarla en forma de círculos, generando fuerzas que nos pudieran sostener el tejido, siguiendo las líneas del Langer y exclusivamente con multiinyectores para favorecer el circuito celular corto, que es lo que queremos aquí, por lo menos trabajar en capas superficiales de la piel, favoreciendo el tratamiento, ¿verdad? No utilizamos IPRF con protocolo canular en este caso, porque nosotros no colocamos el dimetilaminoetanol en el IPRF, sino lo colocamos en el gel de fibrina. Por ende, como siempre me preguntan, doctora, ¿y el IPRF lo puedo utilizar? Claro, lo puedo utilizar como un sistema vectorial clásico en el que tengo excelentes resultados también, dependiendo del plano que vaya a utilizar. Esas combinaciones nos dieron resultados extraordinarios en nuestros pacientes con una carga alostático mínima y una respuesta biológica muy buena en el tiempo. Ya estamos en vías de publicar este artículo, se los estamos presentando en este congreso porque es un congreso donde nos pidieron un trabajo inédito de investigación y es lo que le queremos adelantar a la comunidad científica nacional e internacional, que estamos trabajando en los sistemas de andaviaje para la liberación controlada de principios activos y la prolongación o la eliminación de cargas alostáticas no controladas en nuestros pacientes por la unión de dos compuestos, uno autólogo y uno no autólogo, pero que tienen muy buenos resultados en lo que tiene que ver la estructura funcional de la piel. Aquí tenemos este caso con una diferencia de un mes. Vemos cómo el paciente va recuperando el brillo y el tono de la piel en función del tiempo sin cargas alostáticas no controladas. En conclusión, la evolución de los concentrados plaquetarios nos ha demostrado la presencia de citoquinas. Lo vimos tanto en los estudios previos que hicimos cuando hicimos nuestros estudios en animales de experimentación, como cuando vimos la matriz y la microscopía electrónica que les acabamos de presentar por la respuesta que hemos observado. Segundo, variar los tratamientos, la variabilidad de los tratamientos aliados. Ahora nos abren más horizontes. ¿Qué estamos viendo con esto? Que nosotros podemos los andamios de fibrina prepolimerizada, cargarlos con algunas sustancias. También siempre les recomiendo no abusar de los principios activos. No podemos cargarlos con todos los principios activos hasta que científicamente no comprobemos que verdaderamente no dañan ni la estructura de la fibrina, ni alteran la estructura completa del dimetilaminoetanol o cualquier otro compuesto que queramos utilizar. Los resultados obtenidos en los estudios científicos evidencian el cambio celular como lo vimos en nuestro estudio con animales de experimentación y como lo observamos cuando acabamos de ver nuestra microscopía electrónica de una matriz de fibrina extraordinariamente estable en el tiempo que nos permitiría disminuir la carga alostática de nuestros pacientes en función del tiempo y disminuir el estrés biológico. Y el uso de materiales autólogos en reacondicionamiento dérmico ha dado excelentes resultados, más aún ahora cuando lo estamos combinando con ciertas sustancias que también favorecen y disminuyen la carga alostática y los cambios desfavorables que podamos tener en función del tiempo. Es así como les doy las gracias por haberme permitido participar en su evento y yo soy la doctora Gladys Velasco para ustedes.